Soledad González de Ayala González. Si corremos por la calzada de Tacuba que une a la Ciudad de México con la sede prehispánica de los tlahuicas, encontraremos el portón del Panteón Americano que ve al poniente. Y si lo transponemos y caminamos por la callecilla que al alinear las tumbas cierra sobre el portón, en breve, al lado izquierdo, localizaremos la capilla en donde reposan el eterno sueño los deudos del doctor Abraham Ayala González. La aludida capilla guarda, consiguientemente, los despojos de quien fuera su esposa, la señora Soledad González de Ayala González, la inteligente e impenetrable Cholita, cuya personalidad conoció la República entera en las décadas que iniciaron Madero, 1910, Obregón, 1920, y el hombre fuerte de la Revolución, el general Plutarco Elías Calles, 1930. ¿Que quién fue Cholita? Animosamente contestaba a esta pregunta mi desaparecido amigo el señor contador Tomás Algaba Gómez, expresidente municipal de Parras de la Fuente y de Saltillo, diputado al Congreso de la Unión en la 46ª legislatura 1964-1967 y secretario de la íntima confianza del exgobernador de Coahuila, don Braulio Fernández Aguirre. Nació a mediados de la década de los 90 en el humilde hogar de Marcelino González y Francisca Dávila. Vivía en un jacalito de Agua Nueva, en las orillas de San Pedro de las Colonias, y tocó la ocasión que, al pasar a inmediaciones del jacal, el probo y eminente doctor Francisco U. Ruiz la viera llorar y al preguntarle el por qué, se conmoviera al conocer que el padre de la jovencita estaba gravemente enfermo. Nada pudo hacer por el paciente el doctor Ruiz. Murió aquel jefe de familia y la pequeña y la madre las recomendó el galeno a la filantropía de don Francisco y Madero y de su esposa doña Sara Pérez de Madero, que dieron techo a las infortunadas en su rancho algodonero y a la postre becaron a la pequeña en la Academia de Estudios Comerciales de San Pedro a fin de que fuera irreprochable taquimecanógrafa. Algaba citaba, en apoyo de sus afirmaciones, a testigos de la calidad de don Jesús Mier Guajardo, que adquirió en propiedad la casa de los esposos Madero, en donde vivió Cholita, y a las sobrinas de esta última, las señoritas María y Concepción Dávila, radicadas en México Distrito Federal, en la Quinta del Lago, en donde se localiza la fábrica de algodón Chapultepec. Cholita misma, ratificando lo anterior, dijo al periodista Amado Chaverri Matamoros: desde mi infancia hasta los 15 años viví al lado de la familia del apóstol Madero, donde siempre respiré atmósfera libertaria y comencé a asimilar firmes ideas revolucionarias que luego habrían de arraigar hondamente en mi espíritu. Desde muy niña, como acabo de referirle, conocí al señor Madero y recuerdo con verdadero cariño las veces en que, a pesar de que solo poseía las primeras nociones de estenografía, el gran revolucionario me dictó a la máquina la mayor parte de los capítulos de su notable y valiente libro La sucesión presidencial, con que propiamente inició su infatigable campaña contra la dictadura porfirista, que el pueblo mexicano derribó, contagiado del fervor cívico que Madero supo infundirle. En cuanto se refiere al general Obregón, tuve la satisfacción de servirle en su secretaría particular durante la mayor parte de su actuación revolucionaria militar, y una vez que hubo renunciado la Secretaría de Guerra que le confiara a don Venustiano Carranza, me trasladé al mismo tiempo que él a Sonora y siempre a su servicio. Fue allá donde el general Obregón me dictó 8,000 kilómetros en campaña, la voluminosa obra en que se consignan todas sus gloriosas y siempre triunfantes acciones de guerra.
Don Manuel Vargas compartió conmigo la labor de referencia. En cuanto a la Secretaría Particular del general Calles, la desempeñó desde junio de 1917 y a mi juicio lo que el general más aprecia en cuantos trabajos cerca de él son condiciones de actividad, honradez y discreción. En los archivos del gobierno de Coahuila debe encontrarse el acta del nacimiento de esta fervorosa secretaria, que por gratitud y convicción fue maderista y maderista revolucionaria, que con las armas en la mano luchó por su jefe y caudillo en los datos de la decena trágica del 9 al 18 de febrero de 1913. Hay fotografías de Cholita a caballo, con carrilleras terciadas al pecho y rifle en la diestra. En el interregno de 1913 a 1915, se supone que trabajaría en la capital del país, en espera de días mejores, y como ella misma lo expresa, al recibir el general Obregón la Secretaría de Guerra y Marina, logró incorporarse a su secretaría particular, trasladándose a Sonora, en donde, a los 2 meses de estancia, principió a despachar la secretaria del entonces gobernador preconstitucional de Sonora, general Plutarco Elías Calles, y siguió a su lado 15, 18 largos años, sin faltar a la colaboración diaria que necesitaba el secretario de Industria, Comercio y Trabajo, el jefe del plan de Agua Prieta, el secretario de la Guerra del presidente Adolfo de la Huerta, el secretario de Gobernación del presidente Obregón, el presidente de la República durante el cuatrienio de 1924 a 1928 y desde 1928 a 1935, el celoso reconstructor de México, que lo mismo atendía la política administrativa, social y económica de la patria en el Banco de México, en alguna Secretaría de Estado o en su casa particular de la colonia de Anzures. Fue en esta última etapa del callismo cuando la insustituible Cholita decidió tomar estado. Su paisano, el doctor Abraham Ayala González, jefe del Departamento de Salubridad, le dio su nombre y formaron un hogar en el que no hubo niños. Y sí la preocupación de advertir cómo los vaivenes de la política arrojaban de la patria a quien ellos tanto admiraban y servían. Los esposos Ayala González gozaron plácidamente cuando el presidente Ávila Camacho invitó al exiliado general Calles a volar a México y se sobresaltaron al ver la residencia de los Torreblanca convertirse el 19 de octubre de 1945 en la capilla ardiente del estadista. Ese día se advirtió el tremendo choque moral, el desplome de la serenidad de aquella mujer dinámica, servicial, de convicciones, que empleó su eficacia en beneficio del despertar de México y de la reconstrucción de México. Por más de 30 años, tras de sus arduas tareas diarias en las que estableció el récord personal de centralizar el despacho de 3 a 4,000 cartas y documentos y otros tantos millares de telegramas, y de recibir el constante dictado de su jefe, a razón de 147 palabras por minuto, si escribía con la mano derecha, y de 137 con la izquierda, todavía llevaba la responsabilidad de la correspondencia personal de su jefe, escribiendo en la máquina 93 palabras por minuto, y se daba la satisfacción de pensar y dirigir algún negocio en el que invertía sus ahorros cuando soltera y los de su esposo en los últimos lustros de su vida. Estableció y atendió por larga temporada unas céntricas loncherías capitalinas automáticas y animó personalmente la fabricación de productos médicos en laboratorios que rivalizaron con los mejores instalados en la capital. Graves males minaron su vida y discreta, como siempre, guardaba para sí sus padecimientos hasta el grado de no comunicarlos a su esposo para que no la examinara y diagnosticara. Así pasó la primavera de 1953 y en los primeros días del verano, el 16 de julio, rindió tributo a la naturaleza aquella mujer de temple de acero,
de voluntad sin esperas y de lealtad infinita. El doctor Ayala González le sobrevivió casi 5 años hasta el 2 de marzo de 1958, en que fue a reunirse a la capilla del Panteón Americano en donde juntos reposan.